Miren, quiero compartir con ustedes un pensamiento en esta mañana. Y si usted y vos abrís la Biblia allí en el libro de Marcos, capítulo 14, Marcos capítulo 14, del versículo 32 en adelante. Ahí está puesto, vamos a leer entonces de esta manera. Dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse profundamente y a angustiarse. Mi alma está agobiada hasta la muerte, les dijo. Quédense aquí y no se duerman. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y oraba para que, si era posible, pasara de él aquella hora. Abba, Padre, decía, todo es posible para ti. Quita de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque sabían qué decirle y no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: sigue durmiendo y descansen. Ya basta, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Getsemaní fue la noche anterior a lo que Jesús había ya definido, no en el tiempo de su ministerio y a lo largo de los 33 años que estuvo en la tierra, o en los últimos 3 años donde Él predicó y enseñó y vino a traer un mensaje de salvación y esperanza a la humanidad, sino que esto ya tenía una definición en la eternidad, ya estaba armado en la eternidad. Dios juntamente con el Hijo, con el Espíritu Santo habían determinado esta etapa para que el mundo pudiera conocer, pero ahí estaba, y esta era una noche porque cuando vemos los versículos anteriores al 32, viene ya una silla desde temprano, estaba preparando todo Jesús y habló con los discípulos, los llevó a un lugar y les dijo: ustedes tienen que ir y preparar el lugar porque vamos a celebrar la última cena, vamos a celebrar la Pascua. Ellos estaban recordando lo que había acontecido, lo que por años, muchas generaciones habían celebrado la Pascua desde el momento de que el pueblo de Israel había salido con una mano poderosa, habían sido libertados por allá al principio de todo cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan? Y a partir de ahí todas las generaciones estaban celebrando la Pascua, el recordatorio de lo que Dios se había hecho y era la liberación, pero se estaba acercando una liberación mucho más. Esa era una liberación del yugo, era una liberación de haber estado subyugado por 400 años, esclavo bajo una nación. Pero ahora lo que Jesús estaba anticipando, lo que Jesús estaba diciendo, y ahí estaba llamándolo: vayan y preparen, vamos a celebrar. Y después dice que partió el pan y comieron y tomaron, y ahí Jesús comenzó a decirles unas cosas. Y también durante esas horas que estaba conversando, algo pasa y hablando los discípulos y Jesús exponiendo lo que le iba a acontecer, lo que le iba a pasar a Jesús. Todos se van a dispersar, me van a entregar, voy a ser crucificado, algo va a suceder y ya no vamos a estar más juntos.
y los discípulos dijeron, de una u otra manera todos estaban diciendo, nosotros vamos a estar hasta el fin, nosotros te vamos a seguir, vamos a morir juntamente con vos. Ahí estaban todos diciéndole, pero Jesús en su mente ya sabía, ellos no podían comprender que lo que estaban diciendo no podían llevarlo a cabo. Lo que ellos estaban diciendo hasta ese momento, el decir, nosotros vamos a estar, te vamos a comer, todavía no habían entendido lo que Jesús tenía que pasar. Y miren, algunos autores y lo que cuenta científicamente, porque es increíble que la Biblia también fue expuesta científicamente. Y la agonía, el sufrimiento que pasó Jesús, tanto lo que pasó horas después en la cruz cuando estaban crucificándolo y tenía que ver con una cuestión física, el dolor inaguantable, pero dicen que la mayor agonía que Jesús pasó no solamente fue cuando estaba siendo crucificado, sino que fueron las horas anteriores cuando dice que agarró a sus discípulos y dice que fueron a Getsemaní, fueron a ese monte, fueron a ese huerto y dice que los acercó y a un grupo, a 8 de ellos, le dijo, ustedes quédense acá, oren, espérenme aquí, quédense sentados, espérenme aquí y oren. Fíjense, tengan en cuenta esta palabra, oren, estén en comunión con Dios. Y agarró a Pedro, agarró a Jacobo y agarró a Juan y se los llevó como, la distancia dice que aproximadamente un tiro de piedra, así que aproximadamente unos 100 metros, 150 metros, se los llevó de donde estaban el resto y dice que los puso ahí y les abrió su corazón. Jesús le abrió a sus amigos su corazón y les dijo esta palabra y comenzó a afligirse profundamente y a angustiarse. Mi alma está agobiada hasta la muerte. Comenzó, dice que su tristeza, su dolor, la angustia que estaba teniendo por lo que iba a pasar. A ver, Jesús en ese momento, en ese instante, lo que estaba haciendo era pasar, como dice allí en Isaías, que Él es el hombre varón experimentado en dolor, en quebranto, en sufrimiento. Y lo que estaba haciendo Jesús y abriendo su corazón a sus más íntimos era estar abrazando el sufrimiento de toda la humanidad. Lo que estaba haciendo en ese momento Jesús era abriendo y lo que estaba pasando en su mente, por eso que dice la palabra que Él fue a orar para pedirle al Padre algo que ya estaba definido, por eso que la noche, es la noche que Jesús estaba en el huerto Getsemaní, fue la noche donde se definió el destino de la historia de la humanidad. En ese momento donde todas las cosas no tenían un rumbo y que era lo mismo, había un único camino y destino para todas las personas en todas las generaciones pasadas, las presentes y las que iban a venir. Y eso tenía que ver con lo que iba a pasar en la eternidad, porque Dios creó al hombre para que fuera eterno. Dios creó a la humanidad para que viviera en la eternidad juntamente con Él. Y ahí estaba Jesús, ahora en ese sufrimiento, ahora esa tristeza que estaba compartiendo con los discípulos, con sus amigos. No era una tristeza como la que a veces nosotros nos pasa, la tristeza de Él que Él tenía era lo que iba a pasar. Y para que pudiéramos nosotros comprender, porque Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote, a Jesús, quien puede compadecerse de nosotros. Él pasó por todas las cosas que nosotros estamos viviendo y que nos toca vivir a cada nosotros, pero lo que Él estaba haciendo, cada sufrimiento, cada dolor, cada quebranto, cada situación de angustia que vos y yo tenemos y que pasamos a lo largo de la historia, no se puede comparar con lo que Jesús estuvo llevando anticipadamente. Algo se llevó de lo tuyo y de lo mío. Eso es lo tremendo, lo que no podemos comprender y es lo que Dios me hablaba cuando estaba mirando una y otra vez este pasaje. Pero hay algo cuando Jesús
va a hablar con el Padre y le está diciendo si es posible que se pase este momento. Ya estaba definido, pero estaba diciendo si es posible, porque sabía lo que estaba por llevar en sus hombres, lo que iba a acontecer. Todas las cargas del mundo, todas las maldiciones, escúcheme, todas las maldiciones que le era afectado a la humanidad estaban cargando. Imagínense si a veces, cuántas veces nos hemos preguntado, es como que parece que me alcanzó una maldición porque me pasa esto, esto y esto, y lo sentimos. Ahora imagínense millones y millones y millones de maldiciones sobre la vida de Jesús. Pero ahí estaba, pero él sabía algo, aún diciendo esta oración ya estaba definida en la eternidad. Porque, miren, yo quiero que usted me acompañe en el libro de Hebreos, rápidamente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 10. Versículos 7 al 11. Entonces dije, una conversación, esto es tremendo. Escúcheme, présteme atención por un instante. Esto es tremendo la revelación que tuvo el apóstol que estaba escribiendo la carta a los hebreos. Esta revelación de esa conversación que hubo en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Esto es tremendo, miren. Entonces dije, aquí estoy. Está hablando Jesús, la revelación que el apóstol está recibiendo. Aquí estoy, pues, está escrito de mí en el libro. He venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Primero dijo, no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos por el pecado, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí estoy, miren, he venido a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Aquí estoy. Él puso, no había nadie. A ver, la ley decía que tenían que matar, que había que matar un cordero, que había que matar un toro, había que matar un animal para que pudiera haber derramamiento de sangre y que a través de ella pudiera contener, solamente contener, para que pudiera haber una brecha y que pudiera tener un contacto a través también de los sumos sacerdotes para tener una relación con Dios. Solamente era contener el pecado, no podía quitar el pecado, pero ahí estaba en la eternidad hablando, ya mirando lo que le había acontecido al hombre. Dios estaba mirando junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo lo que estaba viniendo, porque Él vive en un continuo presente. Lo que el hombre hizo ahí en el huerto del Edén, que tenía todo, pero al desobedecer, al querer hacer su propia voluntad, y fue cautivado y fue envuelto en ese pecado, que lo que resultó fue la muerte, no solo la muerte física, sino que era la muerte eterna. En esa conversación entre el Padre, Él estaba diciendo, yo me entrego. Yo estoy poniendo mi vida, voy a dejar, a ver, Jesús dejó lo eterno para poder venir y estar en un cuerpo totalmente temporal, en un cuerpo que estaba sujeto a un tiempo y espacio, lo que nunca había experimentado porque Dios vivió en una eternidad. Y Él lo que hizo fue meterse en un cuerpo para poder estar encapsulado en un algo que estaba determinado, algo tremendo. Dios, que fue el creador de la historia, Jesús por un tiempo fue el objeto de la historia. Él hizo todas esas cosas y Él al entregarse, yo pongo mi cuerpo para que el mundo pueda llegar a ser salvo. A ver, esto es lo que tenemos que nosotros comprender y entender en este tiempo, lo que Cristo realmente hizo, lo que estaba pasando en ese instante, Él cargando con todo. Ese todo, ¿sabe lo que es? Es algo que nosotros nunca vamos a poder comprender hasta que entremos en la eternidad. Y es esto, de que nuestra vida estaba determinado de que pudiéramos perdernos eternamente.
de que el sufrimiento de lo que estamos viviendo hoy, si podemos decir así, lo que nos pasa, las angustias, los temores, las pérdidas de nuestros familiares, nuestros seres queridos, el dolor, tantas cosas que nos están pasando, no se puede comparar con el sufrimiento eterno. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo con el Padre. El amor de Dios era tan grande que estaba diciendo, voy a poner mi vida, me voy a bajar, voy a salir de toda la gloria que tengo para poder que el hombre tenga la oportunidad. Y era lo que estaba haciendo ahí Jesús con sus discípulos. Y él estaba allí cargando. Ahora, miren lo tremendo, la palabra Getsemaní en el hebreo es Getsemaní, que significa prensa. Significa la prensa del olivo, la prensa de la aceituna. Y en otros pasajes en Mateo dice que unos dicen que se había arrodillado, otros dicen que estaba sobre una roca, y en el hebreo ponían sobre una gran piedra y caía un molino, caía algo que prensaba las aceitunas para poder sacar el aceite. Así que lo que Jesús estaba haciendo en ese monte, lo que estaba haciendo en ese momento, en ese Getsemaní, estaba siendo aprisionado, estaba siendo exprimido, estaba siendo puesto como una prensa para poder sacar el aceite, el mejor aceite, para que vos y yo pudiéramos entrar a la eternidad. No hay otra manera. Él estaba llevando en esa prensa que estaba haciendo ahí, sufriendo el dolor, el castigo, las enfermedades pasadas, las enfermedades presentes, las enfermedades futuras, la tristeza, el dolor, el engaño, la tristeza, la desilusión, todo lo que el mundo puede llegar a vivir y a experimentar. Jesús lo estaba llevando ahí, estaba siendo exprimido, estaba siendo ahí, llevando todas esas cosas por vos y por mí. Pero ahí encontramos algunas cosas rápidamente. Y es que Él se llevó, fíjense en lo tremendo, dejó a 8 y se llevó 3. Se puso a pensar en eso, dejó 8 en un costado y se llevó 3 a estar con Él lo más íntimo. Y estos 3 eran los que Dios tenía un propósito con su vida, un propósito mayor. Él tenía un propósito con ellos, pero aún así, fíjense en lo que cuando vuelve de orar la primera vez, los encuentra a quienes, a sus amigos, a los que él tenía algo preparado para su vida, porque después vemos que Pedro fue uno de los que más escribió juntamente con Pablo, pero de los que se llevó Jacobo, Santiago y Juan, que escribió las cartas de Juan, primera y segunda de Juan y tercera, y que también fue el que escribió Apocalipsis. Algo tremendo tenía, ellos ni se imaginaban lo que iba a pasar, pero Dios ya tenía algo preparado para esta gente. Pero miren, dice que cuando fue y los encontró durmiendo y les recriminó y les dijo, escúchenme, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué fue lo que Jesús le había dicho a Pedro? Pedro, unas horas antes, le había dicho, maestro, yo voy a estar con vos, si tengo que morir, voy a morir con vos. Y le dijo Jesús a Pedro, esta noche, escúcheme, esta noche, antes que el gallo cante, antes de la madrugada, ¿me vas a negar 3 veces? No. Pero ahí le estaba diciendo, fíjense lo tremendo, acá hay una realidad. Lo que Jesús le estaba diciendo, escúcheme, no han podido velar, ni siquiera, no era 5 horas, 1 hora para que no entre. Y se lo estaba diciendo a Pedro, a Simón, se lo estaba diciendo, lo llamó a él, le dijo, Simón, no has podido velar ni siquiera 1 hora para que no entres. Le estaba anticipando, porque la carne es débil, aunque nuestro espíritu quiere buscar a Dios, aunque nuestro espíritu anhela a Dios, pero nuestra carne es débil. Y ahí estaba, y hay una disociación donde realmente tenemos que volver a asociarnos y tenemos que negar nuestra vida para que sea algo, nuestra vida interior, juntamente con nuestra vida exterior. Y eso era lo que Jesús estaba queriendo que pudiera entender los discípulos. Y hoy nos está trayendo esta revelación a nuestra vida. Es esto de que la única manera de poder sobrevivir, de poder sobrepasar las tentaciones, las dificultades, todo lo que nos va a sobrevenir y lo que pasamos, es que nuestro espíritu esté tan conectado con nuestra vida también física.
con nuestra carne, con nuestro cuerpo. No hay nada, todo lo que está desunido no puede triunfar, pero podemos, y la única manera es a través de estar en comunión con Dios. La única manera de poder experimentar el amor de Dios en nuestras vidas es cuando entramos a través de la búsqueda con Él. Es la única manera de poder sobrepasar y entender de que todo lo que nos puede llegar a pasar a nosotros es esto, pero también hay algo, lo que estaba sucediendo. Hay un tinte de egoísmo, hay un tinte de despreocupación, hay un tinte de solamente me está pasando a mí, pero estamos cansados, estuvimos todo el día, estoy agotado, pero ahí estaban. Y también estaba llevando todas esas cosas. Estaba llevando nuestro egoísmo, estaba llevando nuestros deseos, estaba llevando nuestros placeres, estaba llevando eso que decimos continuamente, nos miramos a nosotros mismos. Es como que vivimos solamente nosotros y pensamos en nosotros y nada más. Pero Él estaba también cargando con todo eso. Y Él sabe de nuestras necesidades, Él sabe de tus luchas, Él sabe de aquellas de mis preocupaciones, Él conoce que no lo podés hacer, Él sabe que hay un tinte importante de egoísmo que solamente pensamos nosotros mismos, pero en ese tiempo y en ese momento de esa presión que estaba ocurriendo en ese Getsemaní, también estaba dándote la victoria sobre eso. Estaba dándote la victoria. Hay una victoria que nosotros podemos dejar de lado. Podemos dejar de lado todas esas cosas que nos hacen a nosotros mismos. Ponemos nosotros primero y después el resto. Ponemos lo que a mí me gusta y después lo que tal vez lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Ponemos primeramente nuestras necesidades y después, si hay algún momento, hay un tiempo, lo ponemos a Él. Pero acá es increíble. 3 cosas rápidamente. Primero, necesitamos buscar a Dios para que realmente podamos nosotros vencer, unir nuestra vida espiritual con nuestra vida física. No hay otra manera. Segundo, lo que estaba diciendo, Él se llevó a los amigos y nosotros tenemos que ser amigos. Él se llevó a sus amigos para poder confiar, para que los pudieran apoyar, para que pudieran comprender. Lo que Él quería era desnudar su interior para decirle a sus amigos, miren lo afligido, miren lo mal que estoy, porque ustedes no entienden lo que va a pasar dentro de un rato. Todas las cargas, todo lo que el mundo iba a padecer eternamente y que no había escapatoria porque el mundo se iba a perder absolutamente y era una eternidad sin Dios. El sufrimiento es eterno, no se iba a acabar nunca. Todo eso lo voy a llevar en un instante y se lo quería compartir. Y quiero decirle que lo segundo que en ese Getsemaní pasa es que Dios está diciendo la importancia de ser amigos, la importancia de estar unidos, la importancia de que podamos comunicarnos unos con otros, que podamos decirle al otro lo que me pasa. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la amistad que Dios dejó, porque Jesús estaba diciendo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo que hagan. Y cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar entrelazados, tenemos que conocernos. Cada uno de nosotros somos algo, cada uno de nosotros tenemos una función dentro de la iglesia. Así que no dejemos de lado al que está triste, al que está angustiado, no pasemos desapercibido a aquel. Y a veces es porque estamos tan metidos en un gran egoísmo. Pero Jesús ya se llevó todas esas cosas y Él conoce todas esas cosas. Y Él venció para que vos y yo pudiéramos ponernos en el lugar del otro. Y lo tercero, en ese Getsemaní, Jesús dio el ejemplo de algo tremendo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. A ver, en ese momento, si Jesús lo hubiera definido, hubiera podido haber cambiado todo y haber dicho, ya está, listo, llegué hasta acá. Él era hombre, pero ya estaba definido en la eternidad de que Él iba a entregar. Dijo, no quiero pasar por este sufrimiento. No quiero pasar por este dolor. Es tanto la carga que voy a llevar que dicen científicamente que era tanta la presión que había en Jesús cuando estaba arrodillado ahí, que se rompieron los vasos capilares,
y se entremezcló la sangre de la rotura de los vasos capilares con el agua. Imagínense la presión que estaba teniendo en ese momento. Esa presión era lo que estaba sufriendo. Por eso que Jesús puede entender tu sufrimiento. Es por eso que Jesús ha experimentado en quebrantamiento. Eso es por eso que Jesús puede saber lo que a vos te pasa, lo que te sucede, todas las cosas. Él estaba ahí padeciendo eso y estaba abrazando ese sufrimiento y estaba abrazando los sufrimientos de todas las personas para que vos ya no sufras. Pero tu pregunta tal vez ahora es hacia mí y hacia la palabra: ¿pero por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por esta desilusión? ¿Por qué tengo que pasar por el fracaso? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué la soledad? Es que Jesús llevó todas esas cosas y hay algo que Jesús está llevando a nosotros a esto. Es que cada uno de nosotros necesitamos pasar por el Getsemaní, pero no para cargar nuestros propios pecados, sino para dejar ahí nuestro egoísmo, lo que queremos, lo que necesitamos para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas. El sufrimiento es parte de la vida, pero ese sufrimiento lo podemos pasar con Jesús. Lo podemos pasar con Él. Él ya llevó todas las cosas. Pero no hay manera de poder que el Espíritu Santo corra y manifestar la gloria a Dios sin pasar por la prensa de Jesús, sin pasar por la prensa del Getsemaní. No hay manera. Dice que tuvo que pasar eso y Él entregó absolutamente todo. Y cuando las aceitunas, para poder sacar el aceite de oliva, es prensada de tal manera hasta el último para poder sacar ese aceite, y esa es la única manera de que la unción, de que el poder, que la gracia de Dios sobre nuestras vidas para poder impactar y para poder entender lo poderoso que Dios ha puesto en nuestras vidas, es a través de el dejar allí todos nuestros anhelos, todos tus deseos, todas aquellas cosas que vos querés para que Cristo se haga real en nuestras vidas. Necesitamos vaciarnos de nosotros para que realmente podamos ser llenos de Él. Necesitamos pasar por esa prensa para que el Espíritu Santo se haga real en nuestras vidas. Necesitamos ya no la prensa de ese sufrimiento de la agonía, sino que ese sufrimiento de la deposición, del poner todas aquellas cosas antes y de ponerlo a Dios. Pero también este es un mensaje que está en dos partes. Uno, para nosotros, los que ya creímos, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero también este es un mensaje para aquellos que todavía no se han encontrado con Jesús. Este es un mensaje para aquellos que todavía viven en un sufrimiento y que no tienen esperanza y que no saben qué va a pasar después de la muerte. Y quiero decirte que Jesús en la cruz del Calvario, ahí lo que estaba haciendo, ya llevando todos los pecados y todas las maldiciones al mundo, era para que vos puedas tener una oportunidad de tener vida y vida en abundancia. Una vida acá, pero también una vida en la eternidad. Jesús estaba entregando absolutamente todo. Y termino. Es necesario pasar por la prensa. Es necesario buscar a Dios. Es necesario buscar para poder entender de que somos amigos, de que somos una iglesia, que somos un cuerpo, de que no estamos divididos, de que no es contra nosotros, sino que es el diablo que quiere ponernos en contra para poder abrazar al resto de la humanidad. Lo que vamos a hacer el sábado no lo podemos hacer si realmente no pasamos por la prensa de Dios, si no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No podemos darle un abrazo a alguien que tiene una necesidad. No podemos abrazar a aquel que tiene un olor tremendo o a aquel que tiene el mejor perfume, un $1 million de 15,000 pesos. Es lo mismo.
Porque el abrazarlo significa comprenderlo. El abrazarlo significa decirle, te entiendo, estoy al lado tuyo, no importa lo que pase, pero hay alguien que Jesús pueda hacer algo, un cambio, y Él no quiere que te pierdas eternamente. ¿Saben qué? Nosotros creemos que la gente, que el mundo, que el sistema no cree en lo espiritual. Y quiero decirle que este es el tiempo que más cree. Este es el tiempo que la gente cree y busca en otras religiones. Y buscan y saben de lo espiritual, saben, por eso es que buscan en tantas otras cosas. Saben de lo espiritual. La televisión, las redes sociales hablan del infierno, hablan del diablo. La gente conoce. Lo que necesitamos es llevarle el mensaje de salvación y de esperanza y de que ellos puedan, se le caiga las vendas que tienen en sus ojos. Pero para eso necesitamos hacer la voluntad de Dios, como dijo Jesús, que no se haga tu voluntad. Te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a dejarte pasar por la prensa? No la prensa de la angustia, de los problemas, la prensa de decir acá te entrego todo. La prensa de decirle esto es mi deseo, esto es lo que quiero, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que... dejárselo a Él. Y estás dispuesto a amar al otro como Jesús nos amó a nosotros. De poder amar al otro, porque la única manera de poder ganar al mundo es si estamos unidos. La única manera de que el mundo nos crea es cuando la iglesia está unida. La única manera de que el mundo pueda ver la gloria, lo que Él tanto le costó, lo quiera saber hacer a través tuyo y a través mío. Pero tenemos que estar juntos y tenemos que estar todos unánimes, mirando hacia aquel que hizo todas las cosas posibles. Ponete de pie, por favor. Jesús sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Por eso se lo dijo. Pero tal vez hubiera sido diferente si Pedro había entendido esas horas cuando estuvo ahí con Jesús orando, si lo hubiera entendido de que tenía que estar ahí con su amigo, con Jesús, acompañándolo, orando, animándolo. Yo creo que hubiera sido otra la historia, no lo hubiera negado a Jesús. Cuando estamos fuera de la comunión con Dios, cuando no pasamos tiempo con Él, ¿sabes lo que nos pasa? Lo que le pasó a Pedro. De una u otra manera le negás a Jesús. De una u otra manera te alejas de Jesús. Porque la única manera de poder vencer y poder estar es estar en contacto con Él. Y era lo que le estaba diciendo, velen y oren para que no caigan en la tentación de que las presiones de la vida. Por eso es que hay dos cosas acá: las dificultades, las presiones, los fracasos, el odio, la injusticia te puede hacer algo. Ya está, como algunos dicen, cuelgo los botines, ¿no? Y ya está, me aparto. O si no, la otra es quedarte en la prensa de Dios, porque Él quiere sacar lo mejor y poner lo mejor en tu vida, que es la persona del Espíritu Santo, que fluya en tu vida. Hay algo, el resto de tu vida va a depender cómo la vas a pasar. Si estamos cerca de Jesús, si estamos en ese Getsemaní todos los días con Él, todos los días con Él, vamos a ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida, en tu familia, en tus recursos, en tu economía, en tu salud, en todas las áreas de tu vida. Algo tremendo quiere hacer Dios, pero y también lo va a hacer cuando entendemos
Y lo repito de vuelta porque es necesario. Dicen que se necesita 14 veces para que algo se genere en nuestra vida, un hábito. No les voy a decir 14 veces lo mismo pero permítame decirle de vuelta, tenemos que buscar a Dios. Y si viniste por primera vez, quiero decirte que Jesús te trajo a este lugar porque Él tiene un plan para tu vida. Él te ama de tal manera que hizo todo para que vos puedas tener una vida en abundancia. Y segundo, esta es tu familia. Somos un equipo, somos un cuerpo y todos nos amamos y respetamos al otro y nos preocupamos por el otro porque Jesús puso ese amor. Y tercero, hagamos la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Escúcheme, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que todo el mundo le conozca a Él. Y Él te llamó a vos, a vos, a vos, a vos, a mí, a vos. Es un privilegio. Permítame decirle algo. ¿Saben quiénes somos nosotros? Los tres que llamó Jesús. Ayer cuando estaba orando, dijo, Marcelo, yo te elegí como los tres. Como Pedro, aún con sus debilidades, con sus infortunios, con sus malos deseos, con su egoísmo, pero lo eligió Pedro, lo eligió Juan, lo eligió a Jacobo, se lo llevó aparte. Y quiero decirle que cada uno de ustedes y yo somos los tres que Jesús eligió. Jesús, eso es tremendo. Y te eligió porque Él quiere usar tu vida, te eligió porque Él tiene un plan, porque tiene un propósito, porque algo definió en la eternidad. Fue la noche que definió la historia tuya y mi historia, y la historia de muchos otros, de los que están alrededor nuestro, de los que están alrededor de tu casa, de tus familiares, de los vecinos, de acá del Gran Capital y del Gran Buenos Aires. Él definió una historia, pero te está llamando a vos y a mí. Te pregunto, ¿querés ser de los tres de Jesús? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Que Él nos llamó a pesar de que somos tan egoístas que a veces no queremos hacer lo que Él nos manda que hagamos. Y no es porque Él quiere y sea un autoritario, sino porque lo que Él quiere siempre es lo mejor para nuestras vidas. No decimos nosotros los que somos padres, le decimos a nuestros hijos, yo te lo digo por tu bien, ¿sí o no? Ahora imagínense si nosotros le decimos que somos humanos y que no conocemos el futuro. Imagínense Dios que conoce el futuro, ¿cómo no hacer la voluntad de Él? Porque Él sabe lo que va a pasar mañana, lo que vos y yo no sabemos. Y Él sabe lo que va a pasar dentro de 5 días, dentro de 10, dentro de 15 años, hasta el momento que Él venga. Así que hagamos la voluntad de Dios. Levanta tus manos al cielo. Si no lo hagas rápidamente, si solamente crees que querés estar ahí en la prensa para que Dios pueda sacar lo mejor de tu vida. Lo mejor, Él quiere sacar lo mejor de tu vida, quiere poner y revitalizar tu vida interior. Trata de mantener por un momento tu mano ahí, por favor. Y si te cansas, decirle al que está al lado, ayúdame, pero tenela ahí, por favor. Yo quiero, aquellos amigos, amigas que vinieron esta mañana por primera vez, decirte: Jesús pagó un precio muy alto por tu vida y Él tiene algo preparado para vos. Y Él quiere darte una vida extraordinaria. Él está pensando en vos, ya pensó en tu vida. Solamente Él quiere que vos aceptes a Jesús en tu corazón, que le digas: yo te acepto, reconozco lo que hiciste ahí en la cruz.
quiero que perdones todos mis pecados. Sí, con todos los que estamos con los ojos cerrados, si vos viniste por primera vez y querés aceptar a Jesús para experimentar el amor de Dios de una manera extraordinaria en tu vida, yo te pido que repitas conmigo esta oración y decirle: Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado, pero te pido que me perdones y que hoy anotes mi nombre en el libro de la vida. Y declaro que hoy paso a ser tu hija, tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, Jesús está entrando en tu corazón. Si hiciste esta oración, hay algo que hoy es un antes y un después de tu vida. Es un antes y un después de todo lo que has pasado. Hoy comienza una nueva etapa para vos. Y permitime orar por aquellos que han hecho esta oración. Señor, que tu gracia, que tu amor, que tu fidelidad, que tu poder, Señor, que lo que están esperando, Señor, que estas personas que han hecho esta decisión de tenerte a vos en su corazón, Señor, que hoy tu gracia sea de tal manera que sean cambiados para siempre. Señor, y si alguno viene con una necesidad, si alguno vino esperando un milagro, Señor, declaro que tu palabra es real y que los milagros son reales, y declaro, Señor, tu bendición en abundancia en el nombre de Jesús. Y al resto, mientras adoramos al Señor, yo quiero que vos pienses por un momento. Esta es la mañana, escúcheme, y los que están allí en las casas también. Esta es la mañana donde Dios está diciéndonos: estemos allí en ese Getsemaní, porque Él quiere derramar algo tremendo en nuestras vidas. Vamos a impactar al mundo. Vamos a llevar un mensaje poderoso. Algo va a pasar en tu vida personal. Y olvídate ahora tu economía, tus recursos, tus problemas familiares, la soledad, todo lo que vos estás ahí sufriendo. Quiero decirte que ya fue abrazado en ese Getsemaní. Él lo tiene todo controlado. Solamente Él quiere que vos des un paso de fe y digas: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero llevar tu palabra a otro, quiero llevar el mensaje de esperanza a otro. Voy a jugarme por vos en este tiempo, voy a entregar todo. Si estás dispuesto a entregarle todo a Jesús, los que entiendan esto, levanten su mano conmigo y digámosle al Señor: aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, tú eres hermoso, tú eres poderoso. Lo que hiciste en la cruz, usa mi vida, usa mi vida. Este es el tiempo. Dios quiere usar la vida. Él está ponderando a la iglesia. Él está esperando que alguien se ponga de pie y que diga: aquí yo estoy, heme aquí, envíame a mí. Él está esperando, como decía el profeta, a alguien que haga un vallado entre Dios y los hombres. Él está esperando que nosotros vayamos y llevemos el amor a otros. Que no sea en vano la noche que definió la historia de la humanidad.